Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video podcast de Vidas Rurales. Hoy con el honor de tener aquí a un mago del hierro, el maestro espadero Julio Ramírez, que actualmente es el último espadero que queda forjando espadas en el centro de Toledo. Julio Ramírez, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros. Hola Santiago, muchas gracias por traerme y el placer es mío. Sabes que siempre vengo con agrado a vuestras cosas. Pues cuéntanos un poquito, porque yo he ido a tu taller a Toledo y me he quedado maravillado. Es una pasada entrar por la puerta y de repente ya encontrarte gente trabajando, forjando espadas directamente nada más entrar. Cuéntanos un poquito cómo funciona tu taller, qué es lo que la gente puede encontrar en tu taller y sobre todo dónde está, que está en un sitio que es una pasada. El taller es Fábrica Zamorano, lo primero que decir es la marca es Mariano Zamorano y está en la calle Santa Clara, en el número 2, dentro del casco histórico toledano. Nosotros tenemos la suerte de estar en el escenario natural donde deben estar los espaderos, que es en la ciudad de Toledo y dentro de sus muros. Tenemos ese privilegio, esa suerte, que somos los últimos que trabajamos dentro de la ciudad. ¿Qué te encuentras ahí en mi taller? Pues efectivamente te encuentras un equipo de gente trabajando, que somos herederos del maestro Mariano Zamorano, que es el que fundó la marca. Después la heredó su hijo Mariano Zamorano, que fue mi jefe. Yo trabajé los últimos años para él y cuando ya Mariano se jubiló, entonces ya tomamos nosotros el relevo y nos quedamos con la marca que la seguimos defendiendo y al mismo tiempo también tenemos alguna otra marca, pero ya con otra línea de calidades y sobre todo de uso diferentes. Trabajamos no solamente en lo que es la espadería tradicional, toledana, que está indicada para colecciones, para el cine, televisión, réplicas museísticas, sino que también trabajamos las espadas de combate, las espadas para hacer deporte como es la esgrima antigua y el bohut o combate medieval, que es un deporte de contacto. ¿Cuál es para ti la espada más difícil de forjar de las que haces actualmente? Bueno, a ver, hay que diferenciar entre lo que es la espada, propiamente dicha, vamos a explicarlo para que el público que es lógico que no lo sepa. Nosotros te pregunto, no lo sé. Exactamente, pues hablamos desde el principio y lo vamos a explicar. Cuando nosotros vemos una pieza terminada, no es escaparate. Nosotros vemos una espada que está compuesta de una hoja y luego una serie de elementos que están alrededor de esa hoja, alrededor de esa empuñadura, ese puño. Entonces nosotros vemos esa espada y la vemos como un conjunto, pero no hay que verla así. En realidad la espada es solamente la parte metálica, es decir, lo que es la hoja, la continuación de la hoja, que es la espiga, con esos elementos. Eso es la espada. El espadero se dedica a forjar eso, y eso es lo único que se forja. Bueno, también se puede trabajar la forja de las cruces y demás, pero vamos a ver que lo único que digamos que la espada, la parte importante es eso. Y es también lo que se heredaba. Sabes que antiguamente, pues un padre dejaba su espada a su hijo, pero no dejaba la espada completa, sino que lo importante era esa hoja. De la misma forma que un japonés, un samurái japonés, lo que le era importante para él era esa hoja que después, cuando estaba en tiempos de paz, la metía en una funda de madera y la dejaba descansar. La desmontaba y lo importante era eso. Pues aquí pasa igual. Vamos a partir de que la espada es solamente la hoja. Cuando vemos esa pieza terminada, unas con una cruceta sencilla, otras con unas empuñaduras de lazo, otras con una cazoleta, eso es una espada guarnecida, una espada con guarnición. Es decir, por eso nosotros, los profesionales, separamos los dos elementos. La hoja, que es la espada, por una parte, y la guarnición por otra. Las hojas todas llevan el mismo trabajo. ¿Qué fue antes, el pollo con guarnición o las espadas con guarnición? Pues guarnición es acompañamiento, en realidad es lo que complementa. Guarnición es complemento. Entonces, pues de ahí viene, también realmente viene. Sí, y también viene guarnicionero, los guarnicioneros que conocemos, que son los que trabajan el cuero, eran los encargados de fabricar o era parte del equipo que guarnecía las espadas, porque no solamente la guarnición es toda la empuñadura, sino también sus talíes, los talabartes y las vainas, todo lo que complementa a la pieza. Los guarnicioneros trabajaban, ese era el equipo, porque en una espadería estaba dividido por especialistas. Los forjadores que hacían las espadas, los espaderos, y luego estaba el maestro espadero, que para llegar a maestro espadero, él tenía que haber pasado por todos los oficios que conforman el gran oficio que es la espadería. Ese era el maestro espadero, que era el que tenía autorización para abrir
local propio, esa autorización se la daba el gremio de espaderos, porque eso estaba arreglado en la Edad Media y después en la Baja Edad Media, incluso ya en el Renacimiento, había unos estatutos, había un reglamento. Era el primer sindicato, no solo de espaderos, también había de canteros, había de curtidores, había gremios, y esos gremios no eran ni más ni menos que convenios, eran convenios profesionales, que en aquella época tenían sus propias normativas y se regían a sí mismos. Entonces, bueno, retomando el hilo, nosotros cuando vemos una espada terminada, la dificultad te la marca casi más la guarnición que la propia hoja, porque la hoja tiene un trabajo determinado, que no es fácil, pero la única dificultad radica seguramente en el tamaño de la hoja. Una hoja más grande pues lleva más trabajo que una hoja más pequeña, pero el trabajo viene siendo el mismo. Luego ya en esas guarniciones es donde se nos van las horas de trabajo, y es ahí cuanto más elaborada sea la guarnición, pues más difícil porque lleva más tiempo. Los grabados también son complicados, los grabados al ácido, los builados, los detalles. Las espadas sencillas son relativamente fáciles de hacer. Las espadas ya con detalles, pues se va, que eso a gusto del cliente. Cuanto más detalles quieras, más dificultad tenemos para ejecutarla y más tiempo tardamos en hacerla. Sí, que te guste un trabajo más barroco o más minimalista. Bueno, también dentro de la época en la que te muevas. También. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una espada prerromana, que nosotros trabajamos todas las épocas, nosotros nos quedamos en el siglo XIX, ya normalmente no avanzamos. Nosotros trabajamos en las épocas desde época prerromana, luego nos vamos en la Edad Media, en dos grandes bloques, lo que es la Alta Edad Media y lo que es la Baja Edad Media. Hacemos un pequeño paréntesis en la era vikinga, porque son armas concretas, y luego ya pasamos al Renacimiento. El Renacimiento desde sus orígenes, desde cuando aparece a finales del siglo XV, ya comienza el XVI, todo el XVI, y en los siglos de oro español, XV y XVI, bueno, y XVII, o sea, XVI y XVII más bien, ahí es donde somos especialistas. Entonces ahí, ¿que tú eres un amante del barroco? Pues puedes tener una espada muy recargada porque ya había ese tipo de espadas, entonces nos podemos recrear en la construcción de una espada muy complicada. ¿Que eres más amante de una época más temprana? Pues cuanto más temprana, más sencilla. Entonces, a mí me resulta muy curioso la historia de cada tipo de espada dependiendo de la época y cómo al final yo te he visto a ti cuando haces algún tipo de espada, cuando me has enseñado alguna espada, y me cuentas la historia de quién usaba esa espada y cómo se hacía y qué ejércitos luego cogieron esa espada porque era eficiente para unas cosas y otras, es alucinante. Es una pasada la historia que puede haber detrás de una espada y yo creo que al final parte de tener esa espada es conocer esa historia. Cuéntanos un poquito de la historia, por ejemplo, de las espadas. La espada más famosa de la península ibérica, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Pues es una pregunta amplia. Porque la península ibérica ha tenido una importancia enorme en el desarrollo del armamento portátil del arma blanca en la historia de Europa y por tanto casi del mundo, ¿no? Y te explico el porqué. Ya de antiguo, cuando Roma en el siglo II a.C. ya entra en Iberia, ya se encuentra con una industria metalúrgica bastante desarrollada, no solamente en orfebrería, sino también lo que a ellos les interesaba más era la industria armamentística. Se encuentran unas espadas peculiares y particulares, unas espadas que fueron marcando la historia desde el mismo momento en que Roma se fija en ellas, las adapta y las convierte en lo que luego fue el famoso gladius hispaniensis, que fue la primera espada que se adoptó para las legiones romanas. Partiendo de esa primera espada, que se basó en las espadas célticas de Antenas que se encontraron aquí en el centro de la península, no en el litoral mediterráneo, que todo en el litoral mediterráneo era el pueblo íbero, que no hay que confundirlo en los íberos con los ibéricos, pero bueno, esos son matices de terminología arqueológica que no viene a cuento. Los íberos utilizaban las falcatas, que era un arma diferente. Es una pena que no venga a cuento porque yo estoy encantado. Cada vez que me cuentas una historia de esas me quedo un poco con la boca abierta y se me engancha. Bueno, no es que no venga a cuento, es que podemos tirar por otro hilo. No viene a cuento concretamente de esta espada, pero
podemos hablar de lo que quieras luego. Mira, lo que te quería decir es que los romanos entran en Ampurias, se encuentran con las falcatas, avanzan un poco y encuentran ya espadas célticas. La espada céltica es una espada recta, más bien corta, no era muy larga. Bueno, había diversos tamaños, pero por lo general no era una espada muy larga. Pero es una espada recta, que tiene doble filo, una espada muy potente y con una punta bastante aguda. Entonces es el mismísimo Escipión el africano, el que fue conocido luego como Escipión el africano, el que intuye ese potencial de ese arma. Intuye el potencial de ese arma. Hasta ese momento el arma principal de las legiones, que estábamos hablando de, todavía no era imperio, es de la república, las legiones iban armadas, el arma principal era la lanza. Pues la lanza era un arma muy poderosa, un arma que se utilizó mucho, pero fue Escipión el que intuye ese potencial y ve en ese arma que tenían los íberos que podían sacarle mucho rendimiento. ¿Cuál era la característica principal de Roma cuando llegan a un sitio? Roma no solía despreciar las cosas, sino que ellos la observaban y si le veían capacidad, la adoptaban, la adaptaban y la mejoraban. Y eso es lo que hicieron con esa espada de antenas. Cogieron esa hoja, la alargaron, la hicieron más aguda y equiparon a sus legiones. Y ya, al poco tiempo, pocas décadas, ya estaba extendida por todo el ejército. De hecho, en la batalla de Zama, contra Aníbal, ya se utiliza por primera vez como resultado extraordinario. El gladius romano. El gladius hispaniensis, que se diferencia porque es un poquito más lanceolado, pero ya estaba utilizado por el ejército romano. Vale, esa espada la forjáis vosotros en Nosotros hacemos muchos gladius, concretamente el modelo Mainz, pero bueno, eso es de los 4 o 5 modelos más conocidos que existen. El Mainz es el que a nosotros nos gusta y es el que hacemos. Pero se puede hacer cualquiera. Bueno, pues esa es la primera parte donde ya la espada hispánica es importante. Pero es que luego tenemos otro punto muy importante, que posiblemente sea el más conocido de todo el mundo, que es cuando aparece el acero toledano. El famoso acero toledano. El famoso acero toledano. ¿Qué es el acero toledano? Al contrario de lo que la gente piensa, el acero toledano no es un material que se obtiene de la zona de Toledo, sino que es una técnica de forjado. Es una técnica de forjado como lo es, por ejemplo, el acero de Damasco. Es un ejemplo que todo el mundo conoce, es mucho más extendido, quizás el acero de Damasco, pero el acero de Damasco no es un material, sino es una técnica. Bueno, pues el acero toledano es lo mismo. Aparece un personaje, a finales del siglo XV, que es Julián del Rey, llamado el Moro. Este hombre aparece, dicen que era un morisco, era un musulmán converso, y aparece por Toledo con una técnica que fue revolucionaria. En Toledo había una industria importante de espadería, pero podía ser de una calidad semejante a la que podía haber en cualquier provincia, porque en España, tanto en Valencia, como en Sevilla, como en Zaragoza, como en el norte de España, en Vizcaya, pues se fabricaban muchas armas blancas, en Segovia, en infinidad de sitios, de centros fabricantes, y tenía una calidad muy buena. Pero fue este hombre, con su técnica, que consistía en lo siguiente. Él obtenía 2 láminas de acero, del acero que ellos conseguían en aquella época, enriquecido con carbono, con muchas técnicas, diversas técnicas, metiéndole aditivos, añadiendo aditivos, intentando aportar carbono, que es lo que transforma el hierro en acero. Bueno, pues con 2 piezas de hierro, en el centro introducía una de hierro dulce, las ponía los 3 como si fuese un sándwich, y por caldeo, es decir, elevando esa temperatura casi a punto de fusión, golpeando, se soldaban. ¿Qué obteníamos? Pues obteníamos una espada que daba solución a 2 problemas que había en la época. El primero de los problemas era que una espada muy templada, muy dura, era frágil, se podía romper. Otro problema que podía ocurrir es que una espada demasiado blanda no se partía, pero se doblaba. Y ocurría que en batallas hay crónicas que dicen que tenían que enderezar con el pie pisando a la espada, tenían que enderezar su espada porque se quedaba doblada. Con esta técnica vienen a resolver esos 2 problemas. Consigue una espada que es dura y tenaz al mismo tiempo. Tiene la tenacidad interna del hierro, aguanta golpes, no se parte tan fácilmente y conserva la elasticidad del acero y la elasticidad, por tanto, la dureza. Son espadas cortadoras, espadas con buena retención de filo y superiores a las que existían.
Justamente en ese momento, siglo XVI, es cuando el Imperio Español está en su máximo apogeo, en su máximo momento de expansión. Estas espadas aparecen en Flandes, estas espadas cruzan el Atlántico, se van a América, estas espadas se enfrentan a multitud de ejércitos y demuestran su superioridad y, por tanto, en el campo de batalla dan unos resultados que al final le dan la ventaja y toma ese nombre. El acero de Toledo se hace famoso. Parece mentira. Yo desde que me lo has contado estoy pensando un poco en cómo sabían ellos cuáles eran los hierros más blandos, qué hierros tenían más carbono, porque ahora mismo tenemos laboratorios para todo y enseguida analizamos todo y sabemos todo. Pero antes esos materiales los elegían un poco por intuición y por lo que habían ido aprendiendo a base de prueba-error. La prueba de error era el laboratorio que ellos tenían. Luego, a base de trabajar mucho, pues si algún artesano, algún espadero descubría una técnica o un ingrediente, o una técnica, te estoy hablando de un tiempo, por ejemplo, de revenido, o un tiempo de templado, o de recocido, que son procesos, son tratamientos térmicos distintos, y él se daba cuenta que en este tiempo daba un resultado mejor que el otro, se transmitía dentro de su propio taller. Eran muy celosos. Entonces, el acero toledano, por ejemplo, se llegó a decir que el acero toledano solamente se podía hacer en Toledo, porque le achacaban esas bondades, esas virtudes al agua de Toledo, al agua del Tajo, a las arenas de las orillas del Tajo. Pero en realidad no era así. En realidad eso era un pequeño truco que ellos tenían para que nadie intentara hacer acero toledano fuera de Toledo. Era su secreto. El gremio toledano sí lo conocía. Y si algún espadero descubría algo, había algunos pues que recubrían las hojas cuando estaban al rojo vivo antes de templarla, pues las recubrían, las metían en arena. Esa arena, si se fundía, le daba una capa de sílice, era el sílice que se podía transformar en vidrio. Entonces podía aislar la hoja del aire. Al aislar la hoja del aire, si tú la templabas, se producía un efecto diferente que si otro artesano la templaba sin esa protección de la sílice. Obtenían resultados distintos y el que veía que era mejor, él guardaba ese secreto y trabajaba sobre él para mejorarlo. Entonces podríamos decir que había adelantos, había conocimientos, pero no estaban extendidos. Es decir, pertenecían solamente a unos cuantos. Pero ellos también hacían sus pruebas, ellos sabían perfectamente, no conocían los componentes químicos como se conocen a día de hoy, evidentemente, pero ellos sí sabían que ellos, por ejemplo, metiendo las hojas calientes en una cama de cisco de carbón, que es el polvo de carbón, en un tiempo determinado, cuando la sacaban y la volvían a templar, esa hoja se había endurecido, porque la habían cementado, la superficie había absorbido ese carbono del carbón. Fíjate, para llegar a esas conclusiones y a esos ingenios, a mí es que me deja maravillado. Yo el trabajo de maestro espadero o de herrero lo veo como uno de los oficios que te da salud mental, porque la concentración que tienes cuando estás ahí, dale que te pego con el martillo, forjando, concentrado en darle forma a algo tan duro como el hierro, al final te despeja la mente de otras cosas que pueden ser mucho más tóxicas. Yo lo comparo un poco como cuando yo me voy a ver pájaros. Como soy de los que tiene pájaros en la cabeza, yo cuando me voy a ver pájaros con gente siempre les digo lo mismo. Les digo, ¿te das cuenta? Aquí no hay hipoteca que pagar, no hay seguros del coche, no hay horarios, no hay de nada. Y veo el trabajo del forjador, del maestro espadero, y digo, joder, es que esa concentración, claro, llegaban a esos ingenios por la cantidad de vueltas que se piensa cuando estás forjando una hoja. Pues en respuesta a esa pregunta te diré que hay gente que lo utiliza como terapia. La forja no me extraña. Es un reflejo, el resultado de la forja, cuando tú estás haciendo cualquier elemento, me da lo mismo una hoja de un cuchillo, que estés haciendo forja artística, porque al final es el mismo, es un claro reflejo de tu mente. Yo lo comparo un poco por ejemplo, al tiro con arco. El tirar con arco y acertar en el objetivo es lo de menos, es tu capacidad de concentración y de tranquilidad. Si tú estás forjando y tú no estás concentrado en ello y tú no tienes la calma mental necesaria para poder realizar un trabajo, el hierro es un elemento, como todos los elementos nobles, como puede ser la madera, como puede ser el barro, como puede ser la piedra.
al final, elementos naturales que se utilizan para hacer arte y artesanía, es un elemento que está vivo. Y me explico. El hierro, cuando está caliente y tú lo golpeas, se expresa. Si tú lo tratas con cariño, lo tratas con firmeza, lo llevas por un camino, él te va a acompañar en ese camino. Pero si tú no tienes la mente centrada, él se va a ir por donde quiera. Algunas veces los resultados son mejores, ¿eh? También es verdad que tú das un martillazo donde no querías darlo y aparece una deformación que es que puede ser deseable y él ya te marca por donde te vuelve a corregir. Es decir, te dice, a ver, céntrate, ahora te regalo una forma agradable y lo que tú estabas pensando que iba a ser una silueta determinada, te estoy ofreciendo otra que sigue por este camino, vas a ver qué bien vamos. O bien te dice, se queja y ¡pam!, te sale un chichón, te sale un bulto, te sale un pico que Para no te eso gusta. tienes que aprender a leer el acero, como cualquier otra Tienes cosa. que, sí, por eso cuando hacemos tomas de contacto con la gente, que ofrecemos en la fragua, a ver, la gente viene un poquito equivocada porque se piensa que se va a ir con una espada forjada. Entonces, no, lo primero que tienes que hacer es una toma de contacto con el metal. Y cuando ellos ya comprenden el concepto de lo que están haciendo, entonces ya sí que lo entienden. Comienza a ser educativo y terapéutico. Y cuando alguien sale de la fragua con una pequeña pieza hecha y ha visto la dificultad, y ha visto que cuando al principio daba golpes sin concierto salía un churro y al final se van con una pieza que sea sencilla, pero es tan bonita, porque la sencillez, donde en la sencillez está la belleza, la gente se da cuenta de que el objetivo lo han cumplido. Han aprendido a forjar. Otra cosa es las piezas que tú desarrolles, que eso ya es experiencia, ni más ni menos. Pero que aunque seas capaz de hacer un clavo, que seas capaz de hacer un colgante, un adorno, una hebilla, un cuchillito pequeño, es suficiente cuando tú ya has pasado la fase de no saber qué estás haciendo a darte cuenta de que el metal te está diciendo qué tienes que hacer. En ese momento, que es un clic, ¿eh? O sea, no hace falta, es un clic, tú estás toda la mañana forjando, estás 2 horas dando martillazos y de repente haces ¡pam! Caramba, por aquí parece. Y cuando tú pillas ese concepto es cuando empiezas a disfrutar la forja, cuando empiezas a disfrutar la forja empiezas a hacer un buen trabajo. Y cuando ves tú que vas bien, es una rodadura que al final te lleva a un buen resultado. Por lo tanto, efectivamente, o sea, si no estás muy concentrado y no estás en ello, ahí no puedes ir con la hipoteca sin pagar, no puedes ir con la factura del teléfono, no puedes ir con cualquier problema, no te lo puedes llevar a la fragua. Te lo puedes llevar, pero tienes que intentar dejarlo. Es como una meditación. Al final sirve, es como una meditación. Sí, apartar los problemas y directamente le das. Es que es obligatorio, porque si no consigues hacer eso, no vas a conseguir hacer una buena pieza. Este tipo de cursos los dais en Toledo y alguna vez sí que he visto yo que incluso traéis gente a tu taller, templo, fábrica de ideas en Camuñas. Sí, bueno, normalmente nos vamos en Camuñas lo que son los cursos de forja. Otra cosa es una introducción que pueden visitar nuestra tienda taller en Toledo. En Camuñas hacemos lo que es la forja y luego en Toledo completamos el 70%, 80% del trabajo restante, que es el montaje, lo que es el pulido, el afilado y demás. En Camuñas hacemos lo que es el trabajo de fuego, el trabajo de fragua. Y es ahí donde hacemos estos cursitos, son mini cursitos, son unas tomas de contacto que pueden durar desde un par de horas, que se lleva hasta 2 días o 3 días, dependiendo de lo que quiera la gente. En un sitio como ese taller de Camuñas, llamarlo mini cursito es poco porque el sitio es una pasada, es un museo. De hecho, incluso el fuelle que tienes, si quieres cuéntanos la historia de tu fuelle, porque es un fuelle increíble, gigantesco, que yo nunca había visto uno así. Es un fuelle de herrero, de los que se utilizaban antiguamente, que antes era más común darlo, pero ahora, claro, están desapareciendo. Es un fuelle que tiene más o menos unos 130 años. Y funciona perfectamente. Funciona perfectamente, tiene algún parche puesto, algún pequeño achaque, porque ya son 130 años, pero es un aparato que está hecho con muy buena calidad, como se construía antiguamente. Tengo también herramientas de la misma fragua y un yunque, cada compañero suyo. Bueno, pues nosotros forjamos con fuelle. Y la delicia que es forjar con un fuelle, que no le tiene envidia a una turbina eléctrica, para nada. Eso es una gozada, tú le das a tu fuelle con un flujo de aire controlado, agradable, no es silencioso, es mucho más silencioso que una turbina, ecológico también, obviamente, pues no gastamos electricidad y se disfruta mucho de la jornada. A ver, son minicursos, me refiero a que son en duración en el tiempo,
porque yo no me dedico a dar cursos de forma continua, sino que hay gente, bueno, nos avisa, contrata con nosotros un cursito y dependiendo de lo que esa persona desee, pues, y de la duración que tenga, pues así se va con nivel. Pero hasta ahora todo el mundo se ha ido con ganas de volver a repetir. No lo vamos a perder ese curso, porque la verdad, yo alguna vez he pasado por el taller cuando estabais haciendo algún curso y no sabes si pasas por una herrería o una escuela de música. Porque lo único que se escucha ahí son los golpes del martillo contra el yunque y es una pasada, es algo bastante curioso. Eso tienen que verlo allí en directo porque efectivamente es un sonido en particular. Los martinetes, que es uno de los palos del flamenco, se inventó en una fragua. Son golpes de martillo sobre el yunque. Y los herreros pues tenían la costumbre para marcar los tiempos de forjados, de templados, cantaban al ritmo de martillo, pues ellos cantaban sus coplas y cosas de una forma. Otros, mientras que estaban haciendo cualquier tratamiento térmico, rezaban. Sí. Sí, por ejemplo, este tratamiento dura 3 Padres Nuestros. Lo que duraba 3 Padres Nuestros, pues ese era el tiempo que estaban haciendo determinado trabajo. Este otro tratamiento dura medio Ave María. Pues eso, ellos tenían su forma de contar el tiempo, era o bien con cánticos, canciones o bien rezos. Increíble, increíble. Pues tenemos que ir y nos tenemos que aprender alguna de esas canciones. Yo me comprometo a aprenderme alguna. Sí, bueno, pues esa es una de las que encajan perfectamente en los ritmos, las jotas manchegas. Sí, no, las jotas encajan bien, pues mira. Las jotas manchegas, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Otra pregunta. ¿Por qué hay espadas en el mercado de tantas formas, tamaños y pesos tan dispares? Porque tienes espadas que pesan 20 kilos, que las tienes que levantar con 2 manos, y tienes espadas que pesan 500 gramos. ¿Esto por qué? ¿Era porque eran para diferentes usos o cómo va la cosa? Pues ahí también tiene la culpa un poco la historia, el tiempo y la época en la que se desarrollan. Mira, las espadas, al principio, ¿cómo pudo ser la primera espada? Pues las primeras espadas fueron unos puñales, unas espadas más o menos pequeñas, o eran grandes puñales o pequeñas espadas, y eran de cobre, luego de bronce. Eran simplemente herramientas duras que se las aguzó para que fuesen más ofensivas, para que pudiesen hacer más daños. La espada es la única pieza en el mundo que se inventó exclusivamente para la guerra, porque el resto de las armas normalmente eran armas que habían sido pensadas para la caza o bien eran herramientas agrícolas, como pueden ser las hachas, pueden ser las hoces. Los arcos, por ejemplo, se inventaron para cazar, no se inventaron para la guerra, después se utilizaron para ello. Pero la espada no, la espada se concibe solo y exclusivamente para la guerra. Entonces, ¿cómo aparecen las primeras espadas? Pues eran espadas que necesitaban ser, eran como una porra con filo, una porra de un material duro, que no era un palo. Primera arma ofensiva seguramente sería un palo o una piedra, y después fueron viendo qué necesidad y de qué forma le puedo hacer yo más daño a mi enemigo. Y se inventaron unas espadas enormes, eran espadas grandes que tenían que ser contundentes, no eran capaces de sacar unos filos muy adecuados. Entonces, si yo te alcanzaba con una espada en tu cuerpo, en una parte protegida, con algún tipo de recubrimiento, armadura de cuero, cota de malla, en fin, si no conseguía cortarte, al menos que el golpe fuese lo suficientemente te rompía el brazo. Exactamente, fuese suficientemente contundente para hacerte una contusión y un daño interno. Después, alguien me dijo, bueno, si este me va a mí a atacar con esta espada que tiene estas características, yo me voy a proteger con otras. Un casco, un escudo, cualquier protección que yo pueda rechazar a ese ataque. Y así comenzó una carrera, una evolución. El arma evolucionaba para romper una barrera, que era la armadura. Y la armadura evolucionaba para defenderse de esa espada. Y así fueron continuamente, hasta que las espadas pues, fueron ya más agudas, con más puntas, para penetrar por ciertos sitios. Orificios más pequeños. Exactamente. Hasta que llega un momento clave, que también volvemos al punto de inflexión donde cambia todo, que es finales del siglo XV, que es el comienzo del Renacimiento, finales del siglo XV, que es cuando la pólvora entra dentro del campo de batalla, primero con las armas de asedio, que eran bombardas, luego los grandes cañones, y luego al final aparecen las armas de fuego portátiles, los primeros mosquetes, los arcabuces, y entonces ahí es donde la batalla cambia también, cambia la forma de batallar. Ya las batallas, esos encuentros cuerpo a cuerpo, cada vez eran más esporádicos. Ya se buscaba pues enfrentarse a distancia. Entonces es absurdo ya tener una espada lo suficientemente grande para romper tu armadura, cuando tú vas a tener una armadura ya de placas que está ya preparada para detener una bala, y mi espada no va a ser eficaz contra tu armadura, por muy grande que sea.
que sea. Entonces, ¿qué busco yo? Pues ya busco, mi espada pasa a ser un arma secundaria. Pasa a ser un arma secundaria y entonces cuando yo me voy a enfrentar a ti, ya cuerpo a cuerpo, es cuando ya las armas de fuego ya, por cercanía, ya no son eficaces, es decir, o se han agotado las posibilidades de usar arma de fuego, o ya estamos en una distancia que tenemos que tirar de arma blanca. Yo necesito un arma para poder atacarte a ti, poder hacerte el mayor daño posible, y como mi arma es más pequeña, a partir de ese momento ya comienza a desarrollarse una esgrima, es la esgrima propiamente dicha, para poder dirigir la punta de mi espada hacia un punto concreto de tu cuerpo. Sí, punto vital. Buscando la apertura de la celada, alguna llaga por la cordera, las articulaciones como son axilas e ingles. Yo voy buscando. Para eso necesito pasar de agarrar la espada como si fuese una porra, porque con la espada de medio, ¿cómo se agarra? La agarras en el mango y tienes tu cruceta aquí protegiendo el deslizamiento de una hoja. En ese momento yo necesito pasar mis dedos por delante de la cruceta para poder, con mira un truco que te voy a poner también para los espectadores. Os voy a enseñar un truco para poder ubicar una espada muy aproximadamente, pero sirve muy bien, en el tiempo. Todas las espadas que se agarran con una porra y tienen una cruceta, imaginaros nuestra cruceta como una línea del tiempo que nos está marcando justamente el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Ah, qué curioso. ¿Vale? Todo lo que veas agarrado como una porra con una cruceta que nos tapa, eso es Edad Media. Baja Edad Media, pero es Edad Media. En el momento que nuestros dedos ya se ponen por delante de la cruceta y ya aparecen elementos que defienden nuestros dedos, ya estamos en el Renacimiento. Lo primero que aparecen son las patillas. Tenemos que haber traído una espada. Sí. Pero bueno, yo creo que con nuestra imaginación viajamos. Imagínatelo. En el momento que nosotros pasamos nuestros dedos por delante y cruzamos esa barrera del tiempo que es nuestra cruceta, hemos pasado del siglo XV al siglo XVI. Y avanzamos durante todo el siglo XVI según la complicación de nuestros lazos, de nuestros elementos defensivos que van cubriendo cada vez más nuestra mano durante todo el siglo XVI. Es decir, una empuñadura cuanto más elaborada sea, más moderna es. Ajá. Más avanza hasta el siglo XVII, cuando por fin aparece la espada española por excelencia, que es la espada de taza. Es una espada que tiene una cazoleta acoplada, que ya no da opción ni posibilidad a que llegue a nuestra mano ningún tajo, ninguna punta. Sí, tapa absolutamente todo. Tapa absolutamente todo. Y al mismo tiempo, las hojas han ido evolucionando de hojas más grandes, más cortantes y más contundentes a unas hojas más finas, más elásticas y más largas, que lo que buscan es ya una esgrima de precisión, buscando herir por estocada. Entonces, por eso te encuentras una espada medieval, que es una espada enorme, incluso espadas de dos manos, mandobles, hay pues, las famosas Soisvalger de los lansquenetes suizos, o tuescos o germánicos, cuando el apogeo del Imperio Español, cuando en las guerras de Flandes eran mercenarios a sueldo de la corona española, ellos llevaban unas espadas que llegaban a ellos hasta 1,80 m. Eran unas espadas que estaban diseñadas para romper picas, eran unas espadas que estaban diseñadas para detener una carga de caballería. Eran espadas enormes, muy grandes. Y luego llevaban una espada auxiliar, que era la Katzbalger, que significaba destripalatos, que era el arma auxiliar cuando ya no podían utilizar esa espada tan grande, que una espada más pequeña. Cada espada para un uso, cada espada para un momento de la época, y cada espada según las necesidades que teníamos. En el siglo XVII, que tenemos espadas ya de taza la mayoría, y con hoja mucho más estrecha, más larga y de más precisión que una espada anterior. Entonces, resumiendo, las espadas cuanto más elaboradas, teniendo en cuenta nuestra cruceta, que es nuestro paso de la Edad Media al Renacimiento, cuanto más elaborada, más nos movemos por el siglo XVI, hasta que al final del siglo XVII aparece por fin la espada de taza. Y luego damos un cambio y ya desaparecen casi todas las espadas de taza y aparecen los sables de caballería, porque ya hay otra necesidad. Es un arma también auxiliar de la caballería y necesitan también otro uso, y es un arma que se utiliza ya para ir a caballo y herir desde el caballo, por eso son armas curvas. Esto a grandes rasgos. Luego hay matices, está claro, pero a grandes rasgos yo creo que con esto simplificamos un poco la evolución del arma. Julio, yo sé que hay una espada que la réplica la hiciste tú, está en el Museo del Ejército, la puede ir a ver cualquiera, que es la tizona, la espada del famoso Cid. ¿Nos puedes contar algo de esa espada?
el Cid ganaba todas las batallas porque supuestamente era un gigante y medía 1,70 m y al final la gente le tenía miedo, o algo tenía que ver esa espada que llevaba? Bueno, yo te puedo hablar de la espada en sí. El personaje histórico para mí me parece fascinante, pero no conozco mucho de esos detalles. No debía de ser un hombre pequeño, debía ser un tío bastante corpulento. Y por supuesto fue un estratega y un gran guerrero. Pero yo te puedo hablar de su espada. O más bien dicho, ¿es esa la espada que fue del Cid? Pues te doy mi opinión. Primero te hablo un poco de ella y cómo fue el hacer esa réplica. Esa espada estaba en el Museo del Ejército, custodiada cuando el museo estaba en Madrid. El museo, sabes, que se trasladó desde Madrid al Alcázar de Toledo. Entonces, en ese momento, un poco tiempo antes, no mucho tiempo antes, esa espada, hubo alguien, un estudioso, que inventó un sistema que lo que hacía era calculaba el último tratamiento térmico que había tenido un metal, en este caso la hoja de la espada. Los resultados del estudio que hizo sobre esa espada arrojó que la espada era del siglo XI y que, al ser la espada atribuida al Cid campeador, pues que era la espada del Cid, que era auténtica. Entonces, el dueño de esa espada, porque tenía dueño, que era el marqués de Falces, la puso en venta. Esa espada la puso en venta y el Museo del Ejército, en ese momento, viendo que perdían esa pieza, pues quiso quedarse, no quiso perderla definitivamente, entonces se encargó una réplica. La explicación de la historia un poco de la espada, pues yo te voy a decir mi opinión, que coincide con la de expertos. No es que yo sea el mayor experto, pero coincido con ellos. La única referencia histórica, arqueológica o documental que tenemos de la espada del Cid campeador, aparece la mención de esa espada de Tizona y de Colada, que es la otra que se atribuye al Cid campeador, aparece en el Cantar del Niño Cid. El Cantar del Niño Cid está escrito más de un siglo después de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar. Y solamente se menciona en uno de los pasajes, uno de los versos de ese cantar de gestas. Los cantares de gestas, pues, hablaban de héroes, hablaban de hazañas y muchas veces estaban muy noveladas, muy exageradas. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo aparecen esas espadas en el Cantar del Niño Cid? Cuando el Cid campeador regala esas dos piezas a los infantes de Carrión, que eran sus yernos. Se los regala como dote de sus hijas, como regalo de bodas o como regalo personal, pero se las regala a sus yernos. Pues está demostrado históricamente que los infantes de Carrión no existieron. Ah, amigo. Por esa misma razón, no podemos asegurar que esas espadas también fuesen una invención del cantar. Además, Tizona no aparece en el cantar como Tizona, aparece como Tizón. Parece ser que Colada se la ganó al conde de Barcelona en una batalla. Una batalla donde estaba cuando estaba el Cid campeador sirviendo al rey de la taifa de Zaragoza, al rey musulmán de la taifa de Zaragoza. Entre ellos, o cómo iba la cosa. O quien ganaba se quedaba con la espada del otro. La ganó como botín de guerra. Ajá. La ganó como botín de guerra Colada, eso es lo que dice el cantar. Es cierto que la batalla entre Ramón Berenguer y el Cid campeador tuvo lugar y Ramón Berenguer perdió la batalla. Pero bueno, vamos a lo que vamos con las espadas. Esas espadas que nosotros no las encontramos en el museo por la tipología de hoja, no coincide con una hoja del siglo XI. Independientemente de la prueba que le hicieran, no coincide por lo siguiente. Cualquiera que observe Colada y Tizona se va a dar cuenta que son unas espadas con hoja, efectivamente son hojas medievales. Pero acordaros de lo que hemos estado hablando antes, de esa cruceta, de esa línea del tiempo, Nos encontramos con unas espadas de hoja ancha, con una guarnición que no corresponde a esa tipología de hoja, pero podía tener una explicación, porque como hemos hablado antes, la espada es solamente lo que es la hoja o con su espiga. Eso es lo que se le daba. Cuando una persona daba esa espada a un sucesor, esa espada se llevaba a guarnecer y se guarnecía o bien en función de la moda, de los gustos del nuevo propietario, o porque simplemente esa guarnición estaba mala y el nuevo propietario quería tener la suya propia. Entonces, hay muchas espadas que tienen una hoja más antigua y no corresponde a la época de la guarnición que tiene, pero la hoja es auténtica y la guarnición se cambió. Podría ser la explicación de que Tizona y Colada sean unas hojas del siglo XI, pero tengan unas guarniciones ya del siglo XV.
podría ser. Pero nos acompaña un elemento. Cuando nosotros metemos los dedos por delante de las crucetas y ponemos nuestros dedos sobre ese filo de la espada, es lo que nos habías dicho antes. Es que esos filos, ya que están diseñados en el siglo ya XV, finales del XV, tienen una parte sin corte, sin filo, que se llama recazo. El recazo es un invento renacentista, justamente en ese filo del tiempo. Entonces, esas espadas ya se diseñaban y se forjaban para poder meter los dedos por delante de la cruceta, para poder asirlas y no podías cortarte, no podía tener filo. Pues en tizona de encolada aparecen esos recazos. Esa parte sin filo que está dentro de las patillas de ambas no tiene filo, eso está diseñado y forjado desde el principio para ser utilizada de esa forma. Por tanto, no tiene una tipología de asirlo. Madre mía. Otra cosa, por ejemplo, colada, la tizona en este caso, perdón. Tizona es una espada de hoja recta que podríamos decir, bueno, pues fue una espada que el Cid ganó cuando conquista Valencia, se la gana al rey Búcar como botín de guerra. Habla de que es una tizona, que es una espada joya, una espada que es muy costosa, que es una espada, pues que era una espada de un rey. Entonces, pero curiosamente esa espada tiene una inscripción, el primer versículo del Ave María en latín por una parte, y por el otro lado pone yo soy tizona, fue fecha en la era de 1040. Vale, puede coincidir, pero la espada de un rey musulmán va a tener un verso del Ave María. Posiblemente se podía haber escrito después, pero es que resulta que cuando aparece esa espada, esta concretamente, la que tenemos en las manos, ¿cuándo aparece? Pues cuando están haciendo un inventario en la armería real que se encontraba en el Alcázar de Segovia, aparece una espada, es decir, sin guarnición, una espada con esa leyenda, con esa inscripción, y la persona que la descubre entre las cientos de piezas que había por ahí, se la lleva al rey Fernando el Católico y le muestra y dan por hecho que esa espada era del Cid cambiado. Esa espada la pudo haber hecho cualquier artesano, cualquier espadero, le podía haber hecho esa inscripción. Directamente atribuyeron la pertenencia de esa espada al Cid campeador. Y Fernando el Católico, en agradecimiento de unos trabajos que hizo el Marqués de Falces, el primer Marqués de Falces, en las capitulaciones matrimoniales con Isabel, que parece ser que hizo un buen trabajo beneficioso a favor de Fernando, sí, o al menos satisfactorio, le regaló esa espada. La guarnecieron con la guarnición de la época y parece ser, eso no está comprobado, pero parece ser que dicen las crónicas, que le regaló esa espada para que ese marqués hiciera la transmisión del marquesado utilizando la espada como símbolo de ese marquesado. Esa espada luego desapareció en la Guerra Civil Española, del Palacio de Marcilla, que era propiedad de los marqueses de Falces, y apareció en Figueras, empaquetada en una caja que ponía una leyenda: camarada, respeta, esta espada es la espada del Cid. Esa espada la estaban sacando de España el ejército republicano. Unos dicen que la estaban robando, otros dicen que la estaban salvando. Nosotros no vamos a entrar en eso, no, pero es cierto que ese hecho ocurrió, se capturó por el ejército nacional en Figueras, en el tren, empaquetada con otras obras de arte, pero estaba bien protegida y tenía esa leyenda. Y desde ahí pasó luego al Museo del Ejército y se custodió hasta el año 2007, que es justamente cuando yo hice la réplica de esa espada. Tuve la fortuna de tener la tizona original en las manos. Sí, la supuesta tizona. La supuesta, de hecho, el Museo del Ejército siempre dice tizona, pieza denominada tizona, que nunca no pueden admitir que sea, por todo esto que te cuentan, ellos no pueden decir que, como buenos profesionales, no pueden decir que la espada del Cid es la pieza denominada tizona, y así es como está catalogada. Pues en ese momento esa espada estaba valorada en 6 millones de euros. Madre mía. Y bueno, luego se vendió y por fortuna estuvo expuesta al mejor postor y se interesaron por ella pues, coleccionistas de diversos puntos del mundo. Y por fortuna al final está en España, la compró la Junta de Comunidades de Castilla y León y está expuesta, primero estuvo en la Catedral de Burgos y ahora está expuesta en el Museo de la Ciudad. Entonces la original la podemos ver todavía allí en España y la réplica la podemos ver en el Museo del Ejército de Toledo. Pues perfecto, porque por lo menos tenemos acceso a las dos. Pero es muy curioso la historia, cómo la escriben unos, la reescriben otros. Al final tenemos un jaleo que va a haber que estudiarlo todo poquito a poco.
Del tema, yo veo ahora que cada vez hay más técnicas de forjado diferentes entre acero toledano, que yo no sabía que era una técnica de forjado, el damasco, el sanmai, hay un montón de técnicas. Tú me imagino que te quedarías con el acero toledano, que es lo que haces a diario, pero dentro de todas esas técnicas que hay, ¿nos puedes contar alguna curiosidad de la que no tengamos ni idea? Que seguro que hay muchas. Pues seguramente que una de las curiosidades que tú comentas y que todo el mundo cree que sabe y no es verdad, es el acero de Damasco. Nosotros estamos acostumbrados a ver últimamente, porque hay grandes artesanos que hacen unos aceros con unos patrones muy bonitos, estéticamente preciosos, y los denominamos acero de Damasco. Pero en realidad los profesionales, incluidos ellos, la gente que se dedica a esto, lo llaman acero adamascado o con patrones de Damasco. ¿Por qué? Pues porque no es acero de Damasco, es acero laminado con patrones de Damasco. ¿Por qué se llama de Damasco? Pues porque se descubrió por parte de Occidente, cuando los cruzados aparecieron en Siria, en Damasco, encontraron esas armas que aquí eran desconocidas. Eran unas armas que tú las veías y apreciaban que tenían unas vetas parecidas a la madera, mucho más sutiles que el Damasco que conocemos en la actualidad, y entonces esas espadas tenían unas prestaciones mecánicas superiores a las que ellos tenían. ¿Y cuál era el secreto? Pues porque eran espadas que no estaban laminadas. Eran espadas que estaban forjadas con un metal que venía de la India en unas pastillas, y ese metal se llamaba buz, escrito con V doble, buz. Eso era un acero de crisol. Ese acero de crisol era un acero que ellos fundían, los hindúes lo fundían y los portaban a los países aledaños y cercanos en Oriente Medio y en Oriente Próximo, y ahí utilizaban ese acero de crisol y lo forjaban en una sola pieza. Pero como ese acero estaba colado, estaba fundido, conservaba esas vetas que al forjarlo se quedaban ahí. Bueno, ya de Damasco porque pensaba que eran láminas, pero en realidad no eran esas láminas. Las espadas de Damasco, las encontradas de Damasco, eran monocapa, pero tenían esos dibujos, aparecían esos dibujos. Bueno, pues resumiendo, el acero de Damasco es un acero que el que se está haciendo en la actualidad es un acero que se hace en capas, parecido al acero toledano, como os he explicado, nosotros cogemos piezas, hacemos una especie de bloque, sándwich de diversas piezas y llevándolo a punto de fusión lo forjamos todo. Entonces, cuando eso ya está forjado y tiene forma de espada, al revelarlo con cloruro férrico, que es un ácido especial, aparecen esas vetas como si fuesen madera. En la actualidad se está utilizando más bien ese tipo de acero. Las características principales es la belleza, lo que buscan es que sea un acero bonito. Las prestaciones mecánicas del acero de Damasco son muy buenas porque se utilizan aceros de alta calidad, pero realmente se busca mucho más la estética, porque un acero que tú compras en una acería que viene, te sirve el acero a la carta, pues puede tener las mismas prestaciones mecánicas y puede dar la misma calidad funcional que un acero de Damasco. Se llama de Damasco porque recuerda al acero antiguo de Damasco, pero en realidad la técnica de fabricación no es la misma, es otra. El acero de Damasco auténtico era acero de crisol y este es acero laminado. Entonces podemos, y ya los artesanos tienen unos niveles increíbles porque te sacan el patrón que ellos quieren. Patrón de gota de agua, patrón de estrella, patrón de escalera, patrón de ondas, y ellos lo controlan. Y entonces te hacen unas obras de arte, son auténticas bellezas. Pero lo que buscan es más eso. Y ese es el resultado del acero de Damasco. Por tanto, llamar acero de Damasco, si quiere ser correcto, deberíamos llamarlo acero adamascado. Eso es, porque el de Damasco tendrías que ir a Damasco a buscarlo. Es que el acero de Damasco, el acero de crisol ya no se utiliza. Claro. Entonces, pero llamarlo Damasco no es porque es fuera de Damasco, sino porque se encontró allí. Se descubrió por parte de Occidente en Damasco, pero se utilizaba por toda la zona de Oriente. También, y otra curiosidad al respecto del Damasco. El damasquino toledano se llama damasquino toledano porque cuando recuperaron la técnica se basaron en una coraza de un guerrero sirio. Fíjate. Entonces, era un guerrero de Damasco. Entonces, llamaban damasquino porque imitaban esos dibujos, esa forma y esa técnica. Que ya era bonita, la coraza esa tenía que ser una pasada. Muy bonita, muy bonita. Claro, el damasquino toledano luego se desarrolló más, pero empezó a utilizarse en Eibar para las armas de fuego, para las escopetas. Lo que pasa es que en Toledo pues, alcanzó su máximo exponente y su mayor maestría. El damasquino Toledo es único, que antes se llamaba taugía, que se llegó a emplear incluso las primeras piezas que hay datadas en la península ibérica
y una técnica de incrustación de metal noble, como puede ser el oro o la plata, ya aparecía en falcatas. La falcata de Almedinilla, que es para nosotros la más bonita, que hacemos una réplica de ella, ya tenía unos detalles de ataugía en hilo de plata. Fíjate, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Ya ves. Es un placer, ¿eh? Si os dais cuenta, escuchar hablar a Julio es un placer. Yo no me canso. Yo siempre que estoy hablando con él aprendo un montón de cosas y no penséis que solo sabe herrería. De hecho, hay cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo los propulsores primitivos, que yo no sabía ni que existían hasta que conocí a Julio y directamente me dio un máster de propulsores primitivos que podéis alucinar. Por eso, por nuestro lado, encantados de que Julio siga viviendo aquí en La Mancha con nosotros y siga siendo un Quijote del acero. Una persona como tú, Julio, con tanto vivido y con tanto conocimiento dentro de tu cabeza, ¿por qué elige La Mancha como lugar para vivir, aparte de que sean tus raíces de aquí? Pues porque yo soy manchego ortodoxo, es decir, soy manchego hasta la médula. Pues bueno, son mis raíces y entonces yo elegí vivir aquí porque es que de siempre me ha gustado. Me siento muy unido a esta zona por mil cosas. No solamente por la cultura y por mi gente, sino porque aquí precisamente pues, podía desarrollarme como profesional en lo que más me gustaba. Tú sabes que yo cambié de oficio. Yo estuve trabajando en topografía y yo decidí cambiar de oficio porque yo estaba muy vinculado a Toledo, la empresa donde yo trabajaba estaba radicada en Toledo, allí es donde yo aprendí con artesanos que estaban allí en Toledo y yo decidí dedicarme a la espadería, porque me gustaba la espadería, siempre ha sido pasión lo que he sentido por la espadería y era el mejor sitio. Entonces Cambuñas me permitía establecerme, tenía yo un sitio donde poner mi taller y a partir de ahí trabajar y luego pues la vida pues me dio a llevar al mismo corazón de Toledo, lo que es la cuna de la espadatería por excelencia ya en el mundo entero. Donde te mereces, vamos, estás justo donde te mereces. Bueno, eso, hombre, todo que al final, de alguna manera, recibimos lo que buscamos, ¿no? En este caso creo que mi recompensa en ese sentido no ha sido mala. Estoy en el sitio mejor que puede estar un espadero, que es el casco histórico de Toledo. Estamos haciendo piezas que nos gustan mucho, hemos heredado una marca que tenía renombre, que es fundada en el año 51 en Toledo, y la última que trabajó como que profesionalmente antes de la pandemia, que fue cuando todo cambió, y fuimos los últimos en salir de Toledo y los primeros en regresar. Cuando me refiero a Toledo, me refiero al casco histórico, porque en Toledo hay más fabricantes de espadas, hay más. Lo que pasa es que ellos están ubicados en la zona industrial. Nosotros tenemos la gran suerte de estar dentro del casco. Son compañeros con los que colaboramos, nos llevamos profesionalmente muy bien, contamos con ellos con nosotros, y estamos ya, podemos decir que el gremio de espaderos todavía sigue de alguna manera un poco vivo en esa asociación de espaderos de Toledo, con 5 fabricantes, 5 marcas, porque los espaderos hay más, estamos más en cada una de las marcas. Con 5 marcas de espadas estamos ahora mismo pues, cubriendo ese lugar histórico que tuvo el famoso gremio de espaderos, ahora somos nosotros. Que no es fácil, porque tener una espadería en un polígono industrial, pues al final es una cosa que tiene sus complicaciones, pero montar una espadería como la que habéis montado vosotros en el casco histórico de Toledo, con los requerimientos técnicos que conlleva la espadería, es algo difícil. Sois unos Quijotes totales de la espadería. Pues, hombre, nosotros lo teníamos muy claro. Nosotros lo teníamos muy claro. Tenía que ser en el centro. Por fuerza tuvimos que desplazarnos de la ubicación anterior, que era donde estaba la espadería tradicional de la de Mariano Zamorano, que era en la parte, en un rinconcito del convento de Santa Úrsula, que daba a la calle Ciudad, era pues el primer Zamorano, que fue el fundador de la marca. Él tenía una zona alquilada en el régimen de alquiler, donde se trabajó durante esos 70 años, hasta que llegué yo, en el año 16, 17, llegué yo, me incorporé a la plantilla de Mariano Zamorano, ahí yo terminé mi formación como espadero, yo aprendí mucho de Mariano, porque tenía mucho que enseñar y yo lo recibí de él. Tenía muchas ganas de aprender. Bueno, dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Eso es un dicho oriental y es cierto. En ese momento apareció Mariano,
o yo en él o él en mí, no lo sabemos, pero total, que yo recibí ese legado de Mariano, que considero mi maestro y mi mentor en este mundo de la espadería. Y bueno, estuvimos ahí trabajando un tiempo, y cuando ya Mariano coincidió con la jubilación de Mariano Zamorano y justamente con el cierre de los negocios por la pandemia del COVID, en ese momento el convento fue vendido por los propietarios. Y ya no nos permitieron continuar allí. El nuevo propietario no nos permitió, no le interesó, bueno, por lo que sea, mantener un inquilino, y nos tuvimos que trasladar. Y bien es cierto que aunque cumplimos la normativa, nos ha costado mucho trabajo. De hecho, no podemos forjar en el lugar donde estamos, gracias a que yo tenía todavía la fragua de Camuñas, que es donde hacemos nuestros trabajos de forja. Pues ahora mismo tenemos la espadería dividida en 2 centros de trabajo. Nosotros hacemos nuestros trabajos al 100%, pero solamente en Toledo podemos trabajar el 80% aproximadamente de la pieza. Y el resto lo tenemos que hacer en Camuñas. Todo lo que es el trabajo de forjado, por normativa. En la fragua del norte de Camuñas. En la fragua del norte, que se llama la fragua del norte porque está en la calle norte. Muy bueno. Cuéntanos algo de Camuñas, que es otro pueblecito que, como el Romeral, que hablamos mucho de él en nuestros podcasts, es otro pueblo que no lo conoce mucha gente, sí que lo conoce gente por el tema del Corpus, que es internacionalmente conocido, pero tiene cosas muy curiosas como vuestro molino cervantino, que es primo hermano del que tenemos en el Romeral, o el reloj de Camuñas, que es un reloj con bastante historia. Con historia. Camuñas es un pueblo particular desde siempre. Ya ha sido un pueblo antiguo, un pueblo que no ha crecido mucho, porque en su mayor apogeo llegó a tener unas 3.000, 3.500 personas. En la actualidad tiene unos 1.700, 1.800 habitantes. Camuñas ha sido un pueblo eminentemente agrícola. Es un pueblo, pero que también pues, ha trabajado mucho, ha vivido mucho de la construcción, pero también ha sido un pueblo que ha tenido pues, unas particularidades y un carácter muy especial a lo largo de la historia. Dio uno de sus hijos más famosos fue Francisquete, el tío Camuñas, que tiene su explicación. El tío Camuñas fue un guerrillero que hizo frente a la invasión napoleónica del siglo XIX, llegó a ser el comandante de partida de guerrilleros más importante de la zona centro. Al final murió traicionado en Belmonte y está enterrado en la colegiata de Belmonte. Ese hombre, pues marca un poco, nos dice un poco el carácter, como no sé, un poquito especial y luchador de este pueblo, de los camuñeros, de este pueblo tan pequeño. El molino de la Unión, que es el molino, como tú bien dices, que es un molino hermano del Romeral, por una cuestión concreta, que es una joya, es una joyita. Cuando se hizo la reforma del molino de la Unión en el año 2013, apareció en las obras pues una moneda de 1604. Entonces nos está diciendo que ese molino era bastante antiguo. Su molino no lo podemos ubicar exactamente, pero sabemos ya que seguramente que en el siglo XVII ya existía ese molino. Y es uno, tú sabes que hay, porque vosotros gestionáis el molino Pechuga del Romeral, al que tantas veces he ido yo a moler y tanto cariño como le molinero. Julio Ramírez también es molinero. Julio Ramírez tiene la suerte de ser espadero por toledano y molinero por manchego, las dos cosas, los dos oficios que mejor se pueden tener. Ingeniero por Quijote. Más bien Sancho, mira. No, déjate. Yo soy más prudente que el Quijote, posiblemente, pero también un poco soñador. El Quijote es nuestra... No se puede ser manchego sin ser un poquito Quijote. Pero cuéntame, fíjate, siempre hay un detalle. A mí hay un detalle del Molino de la Unión que me encanta y me da una envidia terrible. Pues siempre que hacemos visitas al Molino Pechuga y al Romeral, yo intento explicar al máximo lo que es ese molino y luego ya las peculiaridades únicas de ese molino que al final van a gusto del molinero. A mí el tema de la trampilla secreta del Molino de la Unión para la sisa del molinero es algo que me apasiona. Esos son detalles que vamos a mencionar por encima, porque lo suyo es que venga verlo en persona, a verlo. Pero mira, los molineros tenían fama de ser un poquito truanes en general. Habría de todo, lógicamente, pero había hasta canciones, ¿no? Había la famosa canción era que le cantaban, como era la canción, din, 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 de cada costal un celemín. Eso quería decir que los izaban. Y si la molinera tiene roto el jupón, un celeminón. Haciendo también alusión a que la molina pues, se guardaba dentro del mandil las cosas. Habría de todo, lógicamente, habría gente, pero era muy
era muy común que en aquella época pues la picaresca española y de la necesidad que se pasaba, incluidos los molineros, pues dieran pie a esas pequeñas islas. Ahora, eso es una trampilla, la que tú dices es un huequecito que tiene un tapón que curiosamente es como un tubo que sin ningún motivo aparente de utilidad que no sea otra que deslizar furtivamente cantidades pequeñas de grano, van desde la escalera del molino a la alacena. Es una pasada. Es una pasada, es una chulería. Y luego el molino de la Unión, como vosotros lo sabéis bien, pero o sea, los espectadores no lo sepan, junto con el molino del Romeral y el molino de Madridejos, el del tío César o el tío General que se llama ahora, son los tres molinos originales y completos, los tres únicos originales y completos de toda la Mancha. El de Madridejos no está en funcionamiento porque se paró tal como se quedó, es el más completo, tiene todo, pero no funciona. No funciona por el tiempo que lleva parado. Pero, sin embargo, el del Romeral y el de Camuñas, siendo originales y completos, son los únicos dos que funcionan. Originales y completos. El resto de los molinos que hay en La Mancha, solamente 9 son originales y solo 3 están completos. Por eso es otra joya más. El molino Pechuga y el molino de la Unión, sabemos que fueron los dos últimos molinos, posiblemente con el Zacarías de los Llévenes, los 3 últimos molinos que estuvieron en funcionamiento en La Mancha. Año arriba, año abajo, uno u otro, pero estuvieron muriendo hasta los años 60 del siglo viejo. Obligatorio para conocer los molinos contra los que hubiese luchado el Quijote, conocer estos molinos. El molino del Romeral, el molino de Camuñas y el molino de Llévenes, porque os van a sorprender. Los tres son iguales, pero muy diferentes a la vez. Con lo cual es algo que merece mucho la pena, conocer esos molinos. Y ya que estás conociendo esos molinos, si nos quiere contar algo, Julio, del reloj de su pueblo de Camuñas, desde la ubicación hasta los orígenes, a mí me encantaría porque pues es un reloj que merece un respeto. También es visitable, es una de las joyas que tenemos en Camuñas y tiene su explicación. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con la ayuda de un alcalde que hubo en Camuñas, don Luis de Villaseñor, se instaló en Camuñas una comunidad protestante, evangélica. A los primeros sitios donde los evangélicos, cuando entraron en España, uno de los sitios primero fue a Camuñas y a Madrid, y ahí se estableció una colonia. Tuvo éxito la instauración del protestantismo en Camuñas y muchas familias camuñeras se hicieron protestantes. Entonces, cuando el reloj se compra, el reloj de la villa en el año 1910, se hace una inversión por parte del ayuntamiento para comprar el reloj, porque antiguamente eso era un avance y era progreso. Ahora nos parece un poquito primitivo, pero en aquella época poner un reloj que daba las campanadas y que daba la hora a los vecinos, pues era un adelanto. Pero ¿cómo se hizo esa compra? Pues con aportaciones directas de los vecinos del pueblo. Cuando el reloj no se pudo instalar en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento estaba ubicado en una parte baja del pueblo y no era un sitio adecuado. La otra ubicación posible era la torre de la iglesia, pero al ser gran parte de los camuñeros protestantes, pues no aceptaron que su reloj, que era también suyo, fuese a parar a la iglesia católica. Por tanto, se decidió hacer una torre aislada y exenta, también se hizo con colaboración, el que pudo aportar dinero aportó y el que no aportó trabajo, se hizo una torre aparte para instalar el reloj. Un reloj cuyo fabricante es Antonio Canseco, que es el mismo fabricante, el mismo autor que del reloj de la Puerta del Sol. Te paro un poquito para mis tonterías, que siempre se me ocurren. Date cuenta cómo son los camuñeros, que lo mismo te construyen una torre que te abren una padería en el centro de Toledo en pleno siglo XXI. Pues para que veas, porque ahora mismo no hay nada que se les ponga por medio. No, pues hasta ahora pocas cosas. Pues sigue ya con lo realmente interesante. Pues otra, termina con ello, que al final, pues eso, que los medios, como tenían más dinero, compraron un reloj mejor que el nuestro. Pero es el hermano pequeño del reloj de la Puerta del Sol. También es curioso, porque siempre vamos a la misma. Ponen el reloj y resulta que ese reloj que estaba pensado por una fachada tiene una sola esfera. Entonces, cuando lo ponen en el reloj, se dan cuenta que los del otro barrio no ven la esfera, por tanto, decidieron abrir otra ventana en el lado contrario y tuvo que venir el señor Canseco a inventarse cómo podía poner otra esfera en un reloj que estaba diseñado para solo una. Pues nada, sacó una varillita del centro del reloj, él hizo unas adaptaciones y es el único Canseco de una esfera adaptado a dos. Y lo tenemos allí en Camuñas. Gracias a eso se conservó, porque sabes que por desgracia los relojes
de la villa que estaban en ayuntamientos y en iglesias, al final terminaron solamente de adorno o desmantelados. Y este se conserva desde el año 1911 con su maquinaria, se le da cuerda a diario, está mantenido por un relojero que es Juan Paniagua. Gracias a él, siempre lo tengo que decir, tenemos el reloj que tenemos en Camuñas y es una joya que vale la pena visitarlo y vale la pena verlo. Es una auténtica maravilla. Es muy bonito. Yo solo he subido una vez. De hecho, por un lado es una pena que pueda subir tan poca gente y por otro lado es una maravilla que pueda subir tan poca gente, porque al final el hueco de arriba del reloj, cuando va a dar las campanadas y todo eso, caben 3 personas, 4 personas como mucho. No cabe más gente. Pero es mágico ver cómo esos mecanismos se ponen a funcionar directamente cuando da las campanadas. Yo es algo que no había visto nunca y me faltó llorar. Es algo, vamos, yo le recomiendo a todo el mundo, si tiene opción, intentar por todos los medios ver eso, que desde luego, ahora que estamos acostumbrados a ver la vida a través de una pantalla, eso en una pantalla no se ve. Os colgaré seguramente alguna imagen de cómo funciona, que grabé ese día que fui a verlo, pero no es lo mismo verlo a través de una pantalla que verlo en persona. Es algo increíble ese reloj. Pues debe de haber pocos que estén funcionando todavía con su mecanismo original. No digo que sea el único, porque habrá más, yo no los conozco, y es también de los pocos que están colocados en una torre exenta de cualquier edificio. Yo no lo había visto nunca. A mí me recordó a las películas de Tim Burton, que todas tienen un ambiente así súper mágico. Es muy de Tim Burton cómo funciona ese reloj, que tiene un estilo steampunk a más no poder. Muy bonito. En 2011 se le hizo su fiesta de cumpleaños, como debe ser. Hicimos una fiesta popular para celebrar los 100 años de la instalación del molino, del reloj de la villa. Se lo merece. A partir de ahora ya el cumpleaños todos los años y ya tenemos una excusa más para estar de fiesta, porque a los manchegos la fiesta nos gusta. Podéis venir el día anterior a Nochevieja, porque hay una asociación de chavales en Camuñas que son hijos de Matallana, que son los deportistas que hacen un evento deportivo muy chulo, basado en el CrossFit, y ellos celebran el Año Nuevo en Camuñas, es el 30 de diciembre, entonces en la Plaza del Reloj, para no perder la Nochevieja de vuestros pueblos, pues pueden venir a Camuñas a celebrarlo y se les invitará a una copita de sidra y a unas uvas. Quien quiera 2 Nocheviejas en vez de una, ya sabe que el día 30 tiene Nochevieja también en Camuñas directamente. Pues, Julio, por ir concluyendo un poquito, estamos ahora en la era de la escasez de la vivienda. Se está echando la culpa, es verdad, a los propietarios de viviendas, aunque realmente lo que nos está pasando es que no hay suficiente vivienda de promoción pública para que la gente pueda acceder a una vivienda. Pero, sin embargo, en zonas como las nuestras, estamos en un riesgo de despoblación bastante alto, aun estando a menos de hora y media de Madrid y a menos de 1 hora de Toledo. ¿Qué le dirías tú a la gente para animarles a venirse a vivir aquí, que además tenemos unos precios de vivienda asequibles y que está visto que somos todos un poco Quijotes? Si hay más Quijotes por ahí que se quieran venir a vivir con nosotros, ¿cómo les animarías a echarse a la vida rural? Hombre, yo matizaría algo. Esto, no voy a decir que esto no sea para todo el mundo. Aquí todo el mundo es bienvenido y puede encontrar un hueco. Lo que pasa es que estamos en una situación ideal para personas, por los nuevos puestos de trabajo que existen, las nuevas formas de trabajar que existen, me estoy refiriendo al teletrabajo. Es ideal para personas que en vez de, sabes que hay una oleada ahora de gente que vive en una camper, en una furgoneta y están viajando por el mundo y teletrabajan. Pues quien no quiera embarcarse en esa aventura y le apetezca vivir en un sitio económico, agradable, tranquilo, con buen ambiente, donde va a poder desarrollarse en todos los ámbitos que quiera, pues la gente que pueda permitirse el teletrabajar es su sitio ideal, un pueblo. Hay que saber vivir también en un pueblo, porque los pueblos es una vida totalmente diferente. Cuando te adaptas ya no puedes vivir de otra forma, pero yo animaría a toda la gente, matrimonios jóvenes con niños, donde mejor se puede criar una criatura o unos niños pequeños es en un pueblo. Estamos cerca de Madrid, estamos cerca de Toledo, las comunicaciones son muy buenas, tenemos el tren en Alcázar de San Juan, es decir, que no estamos aislados, estamos en una zona tranquila que te permite vivir con una calidad de vida muy buena y efectivamente no abunda el trabajo, pero si tú tienes una posibilidad de poder ganarte la vida a distancia, establecerse en un pueblo, yo creo que lo agradecerían
y creo que sería una forma muy buena de vivir muy diferente en las ciudades y más fácil de vivir. Sí, mucho más barato. Pues perfecto, Julio. Quien quiera encontrar a Julio Ramírez o Espada Mariano Zamorano, ¿cómo os puede encontrar? Pues a Julio Ramírez le pueden encontrar en Camuñas preguntando por cualquiera. Eso para empezar. Entonces me encontrará a mí y hablaremos de Camuñas, visitaremos la zona de Camuñas y disfrutaremos del pueblo. Y quien quiera buscar a Espadas Mariano Zamorano, que es mi oficio, pues entonces puede dirigirse a nuestra página web, marianozamorano.com, o la otra marca que también tenemos, que es la de combate, que es deusbult.es, pero mejor marianozamorano.com, y estamos en Toledo. En redes sociales nos pueden encontrar como Mariano Zamorano, y el que aparece pues soy yo, hablando de espadería, difundiendo la historia española, y bueno, es fácil encontrarnos con ese nombre, marianozamorano.com. Pues perfecto. Difundiendo la historia, además, debo decir que muy bien contada. Ver sus vídeos, si eres un poco curioso como yo, se te termina cayendo la baba directamente. Así que nada, Julio, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Y a vosotros, gracias si habéis llegado hasta el final. Si os apetece, os podéis suscribir para enteraros de los próximos vídeos que vayamos colgando y darnos un like, que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda a darle un poquito más de visualización a este canal. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí, y a todos los espectadores. Saludos desde Toledo. Perfecto. Saludos desde el Silo Virgen La Mancha.